Francisco Huerta, él es decano del Colegio de Economistas de la Libertad. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí presente con nosotros. Bueno, el BCRP ha anunciado, según las estimaciones, que en los últimos años ha incrementado el sueldo mínimo en nuestro país. Sin embargo, la productividad y la inflación no han tenido el mismo crecimiento, ¿no? La presidenta Dina Boluarte hace algunos días ya oficializó que el salario mínimo será de 1.130 soles. Pero ¿esto es positivo para la economía en nuestro país? ¿Cuáles son las evaluaciones del Colegio de Economistas de la Libertad? Bueno, el sueldo mínimo estaba dentro de lo esperado, ajustado por inflación y por productividad que se acercaba a 100 soles. En este caso ha salido 105 soles, ¿no? Lo que han aumentado, 10% en promedio. Esto en el corto plazo genera demanda, porque se van a las personas con menos ingreso y estas tienen alta propensión a consumir. O sea, es un impacto directo a la demanda, de bienes y servicios, y eso es positivo para la economía en el corto plazo. El problema, como también bien señalabas, es la productividad. O sea, gran parte del tejido empresarial es pequeño, con baja productividad. No va a ser fácil absorber, por lo que van a buscar, uno, bajar el nivel de actividad, y el otro van a buscar informalizar, ¿no? Efectivamente. No, dice, ese nuevo sueldo no te puedo pagar, entonces parte formalizan, parte informalizan, ¿no? De acuerdo. Fue una medida... y la solución más duradera es que aumente la economía para reactivar el empleo, los salarios y Correcto. Todos los ingresos que se generan superen a ese mínimo. Cuando la economía comienza a crecer, creciendo 5 o 6% durante buen tiempo, los salarios comienzan a subir y llegan a superar al salario mínimo. Entonces ya no tiene sentido hablar del salario mínimo. Y por eso es como ahora, como la productividad es menor, hay algunas empresas que ni siquiera han estado pagando los 1.050. Pagaban 800, 950, 1.000, porque no daba los ingresos, la economía todavía corriendo bajo, su nivel de productividad todavía no alcanzaba niveles adecuados, pero en el corto plazo sí genera, ¿no? Sí genera una demanda de bienes y servicios, pero se le puede complicar a un número importante de MIPE, de microempresas, y algunas pequeñas que no podrían absorber esto porque la economía todavía no agarra un crecimiento sostenido. Este año recién vamos en la libertad, recién vamos a crecer por encima del 4%. El año pasado caímos 2,6%, y esperamos que ese aumento sea sostenido, ¿no es cierto? Para el mercado de trabajo, el nivel de su empleo todavía sigue siendo por encima el desempleo por encima del prepandemia todavía. Los salarios todavía siguen siendo menores. El promedio acá en Trujillo es 2.017 soles promedio. Entonces el subempleo todavía sigue siendo alto, casi el 43% está subempleado, y eso significa bajos ingresos o tener que trabajar en 2 sitios para compensar, ¿no? ¿Y usted considera que esta fue una medida, sobre todo política, de la presidenta Dina Boluarte para ganar popularidad, teniendo en cuenta que la población, por el momento, de acuerdo con varias encuestas, pues no está muy conforme con la mandataria, ¿no? ¿Sería entonces esta una medida para tener popularidad y aceptación de la presidenta más que un balance y evaluación técnica? Sí, es probable, aunque el salario se venía anunciando ya meses atrás, solamente se esperaba el momento, pero siempre alguna decisión política requiere pues que haya una aprobación en el Consejo Nacional del Trabajo. En un momento dado recordarán que los aumentos se hicieron al margen del Consejo Nacional de Trabajo, simplemente lo aumentaban por decreto. Ahora ha habido un poco más de consenso, pero no ha sido un consenso total. Y algunos dicen es muy poco, los otros dicen es muy alto o es inoportuno, etcétera. Sin embargo, ahí hay que mirar, no tomar en cuenta la productividad total de la economía, sino
el segmento que está más cerca, el segmento de productividad de las MIPES, que está más cerca al salario mínimo de referencia, para tomar como pauta, para ajustar el salario, no el total de la productividad, porque varía fuerte entre regiones y también varía fuerte entre actividades de la misma región inclusive. Entonces una tasa flat, como decir todo el mundo me sube tanto, me va a pagar tanto, no es tan eficiente, ¿no? Y puede ocasionar problemas. Bien, y ahora, el 2025 se espera un mejor año en cuanto a economía. Bueno, en nuestro país ya los especialistas, incluso el ministro, han pronosticado un crecimiento de alrededor del 3% en nuestro Producto Bruto Interno, pero sobre todo en sectores como manufactura y pesca. Pero el próximo año será mejor, porque la ciudadanía lo que quiere saber es si el otro año seguirán subiendo las cosas. Por ejemplo, cuando va al mercado, la capacidad adquisitiva de las personas se ha visto incluso reducida también, y eso afecta a los bolsillos de los ciudadanos. El próximo año será un año mejor para la ciudad de Trujillo, porque estamos en el contexto regional, y Trujillo en las últimas semanas y en los últimos meses ha sido considerada por muchos como la ciudad en el país con mayor número de inflación, con mayor porcentaje de inflación. ¿Esto seguirá siendo así el próximo año? Es cierto, Trujillo fue por 6 a 8 meses una ciudad donde los precios variaban más con respecto a la variación de los precios en otros lados. Ahora ya la inflación ya bajó a un nivel. Lo que se espera en el otro año es un tipo de cambio más estable, una inflación más o menos controlada, salvo que haya algún shock externo, la guerra de la franja de Gaza, o se agudiza la guerra de Rusia con Ucrania, pero por factores internos vamos a tener un tipo de cambio más o menos estable. De ahí que siempre lo dijimos, es mejor ahorren en soles y no en dólares, porque el dólar estable no es rentable, mejor me voy a soles, y la experiencia indicaba así. El otro año va a ser similar. La inflación va a estar baja, no va a haber shocks, más aún que no se espera todavía a la fecha un niño que reduzca la oferta y haga, como cae la cantidad de bienes en el mercado, sube los precios, aunque la demanda no aumente, y eso hace que la economía el año pasado, recordarás que cayó 2,6%. Este año va a crecer por encima del 4%, pero es recuperación de la caída del año pasado. Para el año siguiente, para el 25, se espera sí un crecimiento positivo, pero probablemente por debajo del 3%. Nosotros necesitamos crecer al 5, 6%. Claro. En todo caso, el 3% no es crecimiento, ¿no? En todo caso, el 3% no es completamente crecimiento económico, ¿no? Así es, queremos 5 por ahí, necesitamos crecer y de manera sostenida. Ahí se reduce la informalidad, se reduce la pobreza, se reduce el subempleo, aumenta los ingresos, y eso es muy bueno, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Generar mejor entorno empresarial, mirar el tema como lo están haciendo, pero falta apretar un poco más el tema de inseguridad ciudadana que golpea el entorno empresarial. Precisamente sobre este tema, decano, ¿usted cree que tenemos un ministro de Economía bastante optimista? ¿Es José Arista optimista al decir que el crecimiento de la inversión será del 4,1% el 2025? No parece, puede ser menos, porque recuerda que todavía está un año electoral y estamos todavía en una etapa donde las posturas muy diferentes están compitiendo. No es como en un momento, por ejemplo, en Chile decíamos, ahí todos apostaban por una economía de mercado. Correcto. La diferencia era grado, más o menos sin intervención, pero acá a veces se presenta donde una opción política quiere democracia, gobierno fuerte, eficiente y fortalecer el mercado. Mientras otro propugna una fuerte intervención del mercado, como nos pasó el 21. Entonces eso genera incertidumbre y la gente mejor prefiere esperar solo hacer inversiones en mantenimiento. Pero lo que sí debe hacer el Estado, el gobierno, para mejorar señales es el tema fiscal. Debe preocuparse por la consolidación fiscal, decano. Así para que dé mejores señales al mercado, ¿no?
De acuerdo, le agradecemos mucho por este análisis que va a ser muy importante, como usted lo ha mencionado, hay puntos favorables, desfavorables de la economía y de las proyecciones para el próximo año y vamos a estar sin lugar a dudas muy atentos a cómo se desarrolla también el plano regional. Muy amable, gracias por el tiempo. Muy bien, buenos días. Hasta luego, que tenga feliz año. Bien, nos acompañó el decano del Colegio de Economistas de la Libertad, Francisco Huerta. Es momento